En medio de la oscuridad, en una pequeña comunidad del municipio de Espinal, Veracruz, el silencio fue roto por una ráfaga de balas. 3 miembros de una familia fueron asesinados sin piedad, y lo peor, uno de ellos fue decapitado frente a su hogar. Las autoridades dicen estar reforzando la seguridad, pero los hechos demuestran lo contrario. ¿Qué está pasando realmente en la sierra del Totonacapan? ¿Y por qué? Los criminales parecen tener más control que el propio Estado. La noche en Buenavista comenzó como cualquier otra, silenciosa, con el eco de los grillos y el viento arrastrando el polvo de los caminos rurales. Pero pasada la medianoche, el silencio se rompió con el rugido de motores y el estruendo de puertas derribadas. Testigos aseguran haber visto camionetas sin placas recorriendo las calles de tierra, con hombres armados descendiendo con precisión militar. En cuestión de segundos, la tranquilidad de esa comunidad se convirtió en una escena de terror. Nadie se atrevió a salir. Todos sabían que cuando los disparos comienzan, intervenir es una sentencia de muerte. Las detonaciones se escucharon una tras otra, ensordeciendo la madrugada y helando la sangre de quienes se refugiaban tras las paredes. Los niños despertaron llorando, los perros aullaban y las luces se apagaron de inmediato. Cuando el estruendo cesó, solo quedó un silencio pesado, el mismo silencio que antecede al horror. Los cuerpos de 3 personas yacían sin vida dentro de la vivienda: una madre, su hija y el yerno. La violencia fue tan brutal que hasta los propios agentes, al llegar, quedaron impactados por la escena que encontraron. Minutos después, el ejército y la policía estatal arribaron, pero lo único que pudieron hacer fue acordonar el área. No hubo persecución, ni detenidos, ni respuestas. Solo el eco de los disparos y el miedo, que se extendió por toda la región. Los vecinos lo saben. Los criminales no solo atacan, también observan quién habla, quién denuncia, quién mira demasiado. Y en Buenavista, mirar o hablar puede costarte la vida. ¿Qué harías tú si vivieras en un lugar donde ni siquiera el ejército puede protegerte? ¿Callarías para sobrevivir? ¿O te atreverías a alzar la voz sabiendo que podrías ser el siguiente? Déjalo en los comentarios y suscríbete para que juntos sigamos revelando las verdades que el poder intenta esconder. La escena era devastadora. Dentro de una humilde vivienda, los cuerpos de una madre, su hija y su yerno yacían sin vida, testigos silenciosos de la brutalidad que azota al norte de Veracruz. Aquella madre era conocida en la comunidad por vender comida los fines de semana. Una mujer sencilla, trabajadora, que jamás imaginó que la violencia tocaría su puerta. Su hija, apenas en sus 30, soñaba con abrir un pequeño negocio, y su yerno, jornalero de la región, se convirtió en el principal blanco de la masacre. Su cuerpo fue hallado decapitado, con un mensaje que heló la sangre de todos. Un pedazo de papel manchado de sangre con las iniciales de un grupo criminal que domina la zona. El mensaje no era solo una amenaza, era una forma de control, una declaración de poder. En comunidades como Espinal, estos actos se convierten en recordatorios públicos de quién manda realmente. La crueldad con la que actuaron no deja lugar a dudas. No se trató de un crimen común, sino de un mensaje directo para infundir miedo. La familia no tenía antecedentes ni vínculos con ningún grupo. Pero en esta región basta con una mirada equivocada, una palabra fuera de lugar o simplemente estar en el momento equivocado para convertirse en víctima. Los vecinos, atrapados entre la impotencia y el terror, guardan silencio. Saben que cualquier intento de hablar podría convertirlos en los próximos nombres en la lista. Muchos han decidido abandonar sus hogares, otros viven encerrados tras puertas reforzadas, esperando que la noche no vuelva a cobrarse otra vida. En Espinal, el miedo se respira, se siente y se hereda. Hablar aquí no es valentía, es suicidio. Por eso, mientras los noticieros pasan a otro tema y las autoridades prometen investigaciones que nunca llegan,
Las cruces siguen multiplicándose a la orilla del camino. ¿Hasta cuándo una familia inocente tendrá que pagar el precio del silencio ajeno? Cuéntame qué opinas y suscríbete si crees que estas historias merecen ser contadas y no olvidadas. La violencia en la Sierra del Totonacapan ya no sorprende, aterra. Lo ocurrido en Buenavista no fue un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de terror que se ha ido tejiendo en silencio. En septiembre pasado, un candidato a la alcaldía de Coxquihui, municipio vecino, fue asesinado en circunstancias que dejaron claro que el crimen organizado no teme manchar la política. Su cuerpo fue hallado junto al de otra persona, cuya identidad nunca se reveló oficialmente. Desde entonces, el mensaje ha sido el mismo. Nadie está a salvo, ni siquiera los que aspiran al poder. En los días más recientes, la situación escaló a niveles impensables. Se registraron ataques con drones cargados con explosivos, algo que antes solo se veía en zonas de guerra. Los habitantes reportaron que los artefactos sobrevolaban sus techos por la noche, lanzando pequeñas detonaciones que iluminaban el cielo y hacían temblar las paredes de las casas. Nadie entendía cómo era posible que una región rural, olvidada por las autoridades, estuviera siendo atacada con tecnología propia de un conflicto militar. Pero las respuestas nunca llegaron. Mientras tanto, el miedo se ha convertido en una rutina. Las familias evitan salir después del anochecer, las escuelas suspenden clases cuando se oyen disparos, y los caminos que antes conectaban comunidades hoy son territorios prohibidos. Los grupos armados patrullan con impunidad, marcando sus dominios con mensajes de sangre. Y el gobierno calla. Ni comunicados, ni operativos permanentes, ni una sola declaración que reconozca la magnitud del problema. ¿Estamos siendo testigos de una guerra silenciosa que el gobierno prefiere negar para no aceptar su fracaso? ¿O simplemente las vidas en estas zonas ya dejaron de importar? Déjame tu opinión y suscríbete si crees que contar la verdad es la única forma de resistir ante el silencio del poder. El silencio del gobierno se ha vuelto una costumbre tan peligrosa como las balas mismas. A pesar del horror que envuelve a Espinal y a los municipios vecinos, ninguna autoridad estatal ni federal se ha pronunciado con firmeza. No hay comunicados, no hay avances, no hay responsables. Ni siquiera los ataques con drones, una señal clara de escalada criminal, han sido reconocidos públicamente. Las víctimas son reducidas a simples cifras, y los pobladores sienten que viven en una tierra donde la justicia no existe. Solo la resignación. Los reporteros que se atreven a preguntar reciben siempre la misma respuesta vacía: estamos investigando. Pero esa frase, repetida una y otra vez, se ha convertido en una forma elegante de evadir la verdad. Detrás de esas palabras se esconden la negligencia, la corrupción y el miedo institucional a enfrentar al crimen organizado. Cada día que pasa sin resultados, los grupos criminales ganan más poder, controlan más territorios y envían un mensaje claro: aquí, la ley no manda. Mientras tanto, las familias siguen cayendo, una tras otra, como si sus vidas valieran menos con cada crimen impune. Los niños crecen escuchando disparos, las madres entierran hijos, y los pueblos aprenden a sobrevivir sin esperanza. ¿Hasta cuándo seguirán las autoridades mirando hacia otro lado mientras el país se desangra? ¿Hasta cuándo el silencio será la respuesta oficial ante la barbarie? Durante el día, el paisaje de la sierra parece tranquilo. Las camionetas de la Guardia Nacional recorren los caminos, los retenes se multiplican, y las autoridades presumen que el control está bajo su mando. Pero esa sensación de seguridad es solo una ilusión que dura hasta el atardecer. Cuando el sol se oculta detrás de los cerros, las patrullas desaparecen y los verdaderos dueños de la noche toman el control. Los sicarios emergen de los caminos ocultos, los radios comienzan a sonar y el miedo se instala de nuevo en cada casa. Los habitantes lo saben. Los grupos criminales conocen los horarios exactos de las fuerzas federales.
Saben cuándo llegan, cuándo se van y hasta qué rutas evitan. Actúan con precisión quirúrgica, como si alguien desde dentro les advirtiera cada movimiento. Por eso, cada vez que un operativo termina, la comunidad se prepara para lo inevitable, las represalias. Lo que para el gobierno es una jornada más de vigilancia, para la gente es el preludio del terror. En estas montañas, las fronteras entre autoridad y delincuencia se desdibujaron hace mucho. Algunos habitantes aseguran haber visto a los mismos hombres uniformados por la mañana, regresando por la noche sin insignias, pero con armas más potentes. Nadie sabe en quién confiar. Aquí, la ley es solo una palabra hueca, y la justicia, un concepto que se perdió entre los árboles y los disparos. ¿Qué harías tú si vivieras en un lugar donde el amanecer no trae esperanza, sino la cuenta regresiva para otro ataque? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete si crees que la verdad debe seguir contándose, aunque a muchos les incomode escucharla. 3 vidas fueron arrebatadas en una sola noche. 3 nombres más que se suman a una lista interminable de víctimas del abandono y la impunidad. Y mientras el gobierno promete reforzar la seguridad, los habitantes solo piden algo más simple: vivir sin miedo. Porque en Veracruz, el silencio no es paz. Es una forma de sobrevivir. Si crees que esta historia merece ser contada, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas sepan lo que está pasando en México. Tu voz también puede ser una forma de justicia.